Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, lunes 11 de agosto. Vayan mis primeras palabras de felicitaciones a mis hijos, a Freddy y a Rosana. Ellos cumplen años, nacieron el mismo día. Bueno, hoy Freddy y la patrona están cumpliendo un año más de vida para ellos. Muchas, pero muchas felicidades, que pasen lindo. En segundo lugar, el jueves 14 de agosto, se cumplen 150 años del nacimiento del presidente de la República de la Victoria, el doctor Eusebio Ayala. El doctor Eusebio Ayala nació en Barrero Grande. Su mamá era una señora con poca formación. Tuvo hijo de un señor francés, el señor Bordenave. Y bueno, ese niño que creció descalzo, que no quería ponerse ni el calzado para ir a la iglesia, que iba a la escuela a caballo, que era hábil de repente en la jineteada. Ese Eusebio Ayala, que a los 14 años dejó Barrero Grande, mejor dicho, se fue a Asunción a estudiar al Colegio Nacional, fue ministro del Interior, de Justicia, de Relaciones Exteriores, fue presidente de la República 2 veces y sobre todo es el único presidente de la República del Paraguay que entregó un país más grande que el que recibió. Probablemente nadie se acuerde el jueves de los 150 años del presidente Eusebio Ayala. Pero desde acá, desde Canal 9, de C9N y de Diálogo Franco, nuestra gratitud eterna para el grande, para Eusebio Ayala, el presidente de la República, que nos hizo respetar y que demostró en los papeles y en la lucha que no solamente el Paraguay se ha ido, como se suele decir, en cansancio, en sacrificio, sino que ha derrotado al enemigo. Le derrotó a los bolivianos y Cocuepeguay se lo mitado hasta las estribaciones del macizo andino. Y en segundo lugar, el ejército paraguayo, también gracias a la sabia conducción de Estigarribia, y ese tándem Estigarribia-Ayala permitió que se le derrote al adversario y al hostil Chaco. Gracias, presidente Eusebio Ayala. Gracias a la familia Ayala Bordenave por esta posibilidad que nos dieron de vivir en el Paraguay y seguir siendo paraguayos. Bueno, hoy vamos a tener un contacto con un catedrático, una persona de primer nivel, el doctor Alejandro Olmos Gaona. Él es argentino, historiador. De hecho, la mayoría de los académicos, de los historiadores, están prendidos al televisor porque vamos a tener este diálogo con el doctor Alejandro Olmos, una persona que se ha caracterizado en su país, en la Argentina, por los estudios de historia, abogado, genealogista, conoce mucho la deuda en la Argentina, trabaja, es un académico, y yo realmente lo escuché, lo he visto en un programa, en un video, y quedé realmente sorprendido del conocimiento y sobre todo de la posición que tiene el doctor Alejandro Olmos Gaona respecto al Paraguay. Entonces quisimos conocerlo y agradezco públicamente a nuestro embajador, que está como encargado de cónsul en Rosario, Argentina, la posibilidad que nos permitió de contactar con el doctor Alejandro Olmos. Doctor Alejandro Olmos Gaona, buenas noches. Buenas noches, doctor Franco. Acá estamos. Gracias, doctor, por su disponibilidad, por su predisposición. Nos gustaría conocer un poco más acerca de quién es el doctor Alejandro Olmos y sobre todo nos gustaría conocer esa beta paraguaya que usted mismo comparta con la audiencia de Diálogo Franco. No está viendo el país, doctor. Este es un programa de aire, también de cable, pero tiene lógicamente, al ser de aire, acceso a todo el territorio de la República. El doctor Alejandro Olmos Gaona, en su sangre, ¿tiene antecedentes paraguayos? Primeramente quería agradecerle la invitación para estar en el programa y poder hablar de algunas cosas que he trabajado. Y sí, tengo una parte importante de sangre paraguaya, porque mi bisabuelo Juan Bautista Gaona fue presidente de la República en 1904. Otro de mis bisabuelos, el doctor César Gondra, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Fue ministro, embajador en Francia, en Estados Unidos, en España, ministro en Bolivia, Chile y el Perú. Es decir, y se recibió en la Argentina a pesar de ser hijo de padre y padre argentino, pero como él había nacido en el Paraguay, en Barrero Grande,
pero a pesar de ser hijo de argentino y argentina, entendió que apenas recibió de abogado de Buenos Aires, su vida estaba ir al Paraguay a luchar por su país, que estaba saliendo trabajosamente la gran conflagración que tuvo con motivo de la guerra, ¿no? También soy sobrino bisnieto del doctor Manuel Gondra, de don Manuel Gondra, que fue presidente 2 veces, en 1910 y 1920. Y por otra parte, precisamente por el lado Gaona, vengo, bueno, de familias de la época colonial, de Domingo Martínez de Irala, de Riquelme Guzmán, de los Vera y Aragón, de un montón de personajes que tienen que ver con la historia colonial del país. Está muy emparentado entonces con las familias tradicionales del Paraguay. Acá todos esos apellidos que usted refirió, doctor, son de la alta alcurnia de Paraguay, ¿eh? No, inclusive el otro día estaba fijándome y a pesar de que no se compartían ideológicamente tales criterios, mi bisabuelo Gaona era primo en 3er grado del Mariscal López. Ah, sí, primo en 3er grado. Sí. Ah, mira, eso no sabía. Tenían antepasados comunes. Juan Bautista Gaona. Juan Bautista Gaona. Él era el propietario, el hijo fue el propietario de la tabacalera 43, ¿no? Exactamente, en Buenos Aires. Y que el hijo del doctor, perdón, Juan Bautista Gaona, fue muy importante para Paraguay durante la Guerra del Chaco, que seguramente vamos a tener que tocar en otro momento, porque a través de él, del hijo del presidente Juan Bautista Gaona, Paraguay obtuvo créditos para poder hacer compras, inclusive hasta de combustible. Sí, sí, sí. Y el gobierno argentino le otorgó un crédito muy importante con la anuencia, con la solvencia del doctor, la firma de Gaona, claro. Seguramente le vamos a tener en más de una ocasión. Acá tenemos que irnos a nuestro tema central, así que no quiero perder mucho tiempo, pero créame que es un placer, doctor, tenerlo acá en Diálogo Franco. Muchas gracias. Hemos visto un trabajo muy importante que usted ha elaborado respecto a los antecedentes de la guerra del 70. Yo me imagino año 1863, 64, un poquito antes, 62, si nos remontamos incluso al año 1860, hoy estamos en el 2025, hace 165 años ya de esa fecha. ¿Qué ocurría en los países platinos en esa época como causa, diríamos, inmediata a la guerra del 70, doctor Alejandro? Primeramente a mí me llamó la atención que cuando el vizconde de Abaeté firmó un tratado en Argentina con el presidente Santiago Derqui, un acuerdo de relaciones mutuas entre el Imperio de Brasil y la República Argentina, pero hubo un protocolo secreto que naturalmente nunca fue demasiado difundido, por el cual en caso de algún conflicto la Argentina y Brasil se iban a unir para ir a subyugar al Paraguay. Esta palabra subyugar tiene muchas connotaciones. Y a partir de ahí es algo que yo he visto la dificultad que tienen los historiadores, inclusive historiadores muy importantes que han trabajado sobre la guerra, los últimos, Gaylord Warren, Wingham, Doratiotto. Es decir, es como que todo lo que tiene que ver con los antecedentes diplomáticos de la guerra tratan de minimizarlo, ¿no? Como si todo se redujera a que comenzó a fines del 64 y principios del 65. Y digo esto porque es fundamental primero ver lo que fue la política expansionista del imperio brasileño desde lejanos tiempos, de las invasiones de los bandeirantes paulistas, de lo que fue la invasión del imperio a la República Oriental del Uruguay en 1816, o sea, de toda una serie de movidas que un gran historiador brasileño, Luis Alberto Moriba Indeira, llama la política de las fronteras en movimiento, que le permitían a Brasil seguir expandiéndose permanentemente. O sea, la realidad es que la política del imperio era quedarse con el Uruguay, lo intentó, lamentablemente, y fracasó. Y bueno, las cosas se le fueron dando a partir de 1862 y fundamentalmente 1863, cuando
de alguna manera manipularon al uruguayo, al general Venancio Flores, para que invadiera la República Oriental del Uruguay, ahí comenzara la guerra civil y ahí empezaron las negociaciones diplomáticas, empezaron toda una serie de hechos que terminarían, por supuesto, en el Tratado de Alianza del 1 de mayo de 1865. Pero esto tiene otros antecedentes, otras cuestiones, que a mí lo que me llama la atención, doctor Franco, es que en toda la bibliografía sobre la guerra, y bibliografía muy seria, ¿no? Porque la de Winham es muy importante, la de Byron es muy importante, es como que la parte de antecedentes siempre la relativizan. Es decir, fundamentalmente plantean lo que ocurrió a partir de 1865. Y en un trabajo que yo hice anteriormente, que publicó la Academia Paraguaya, que es la correspondencia entre el doctor Juan Bautista Alberdi y dos diplomáticos paraguayos, Cándido Vareiro y Gregorio Benítez, ahí planteé que esta cuestión venía de mucho tiempo atrás, porque la correspondencia de Mitre con sus amigos José Mármol, Juan María Gutiérrez, ya mostraba los problemas que podían ocasionarse y la necesidad de esta colaboración irrestricta con el Imperio del Brasil. Ahora, ahí se me ocurre la siguiente pregunta. Esta presencia de Antonio de Limpio de Abreu, conocido como usted dijo, como el vizconde de Abete, eso fue una reunión en la Argentina, básicamente. Esa reunión fue una reunión con el propósito de encontrar solución a las aspiraciones históricas que siempre tuvieron los lusitanos y después los brasileros con respecto a la provincia cisplastina, lo que es actualmente Montevideo. ¿Cómo pudo haber influido en un acercamiento entre las coincidencias políticas de los gobiernos de Argentina y de Brasil con respecto a Paraguay y Uruguay, doctor Alejandro Olmos? Bueno, porque una de las cosas, por ejemplo, hay una carta de un famoso político uruguayo, Andrés Lamas, al vizconde de Abaete, donde le dice: el Paraguay tiene árboles, tiene maderas, tiene hierba, tiene mejores elementos más importantes que Brasil, y es un mercado importante para ustedes. Ahora, esto que hizo Abaete en firmar ese tratado con Buenos Aires, con el gobierno de la Confederación Argentina, para tratar de que la provincia de Buenos Aires, que estaba separada, se uniera a la Confederación, es decir, tuvo como consecuencia, como decía, ese protocolo secreto, y a partir de ahí yo creo que empezaron una enorme cantidad de negociaciones que empezarían a eclosionar con la invasión de Flores al Uruguay. Ahora, ¿por qué? Porque acá hay otro tema, que es la neutralidad supuesta del presidente Mitre en todo lo que iba a empezar a pasar desde 1863 en adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque la bibliografía, en un trabajo que acabo de ver, publicado hace exactamente 4 años, donde varios historiadores importantes discuten este tema de los antecedentes de la guerra, se habla muy livianamente de que el presidente Mitre hubiera colaborado con el imperio, que el presidente Mitre se limitó a dejar que las cosas ocurrieran. Y el que sabe bien lo que era Mitre, que era un hombre de una gran inteligencia, diría, con una enorme preparación y una visión política de lo que quería, esto que él dejara hacer me parece que es un disparate. Y además, esto de dejar hacer es claro porque cuando Flores invade el Uruguay, que esa es la primer movida para que el imperio empiece a acercar al Uruguay y de alguna manera acercar al Paraguay, que es lo que López advierte inmediatamente. Y supongo que dice, si el Brasil se apodera del Uruguay, y por supuesto, y se asocia con la Argentina para cualquier tipo de convenio, la situación del Paraguay va a ser extremadamente difícil, porque el Paraguay siempre había sido codiciado por el imperio. Esto es absolutamente innegable. Lo que pasa que los historiadores buscan un montón de otras cosas para tratar de evadir la responsabilidad de la Argentina y del imperio
y centrarla todo en el mariscal López y en su protesta de que se estaba alterando el equilibrio en los estados del Plata y de que en caso de eso se produjera, él iba a intervenir. Entonces, por un lado se centra la responsabilidad en solo una de las partes y se trata de visibilizar la otra. Ahora, cuando uno va a la documentación, que yo diría que hay alguna que ha desaparecido, y ha desaparecido porque supuestamente podía ser comprometedora para mostrar una serie de negociaciones secretas. Hay un gran historiador argentino que quiso mucho al Paraguay y fue uno de los fundadores de la Academia Paraguaya, el doctor Enrique de Gandía. Él hablaba de las causas secretas, de estas causas que no se explicitan, de esto que tiene en mente un gobierno para llevar adelante una política, pero no la deja totalmente escrita. Aunque acá quedaron cosas escritas muy importantes, ¿no? Entonces, primeramente, se invade el Uruguay. El Brasil apoya la invasión de Venancio Flores. Y a partir de ahí, el Brasil empieza a avanzar sobre todo el Río de la Plata. Tan es así que el vizconde Tamandaré, que era el jefe de la escuadra brasileña, él se sitúa frente al puerto Montevideo. El general Mena Barreto, con su enorme ejército, estaba dispuesto para evitar que fracasara la invasión de López, y a partir de ahí empiezan una serie de negociaciones extremadamente complicadas para ir cerrando este círculo. Otra de las cosas que también se minimiza es que precisamente uno de los impulsores de todos los proyectos de alianzas fue el canciller argentino Rufino de Elizalde. Y Rufino de Elizalde era suegro de Felipe Pereira Leal, que era el ministro residente del Imperio en Buenos Aires. Es decir, había una íntima relación familiar entre el canciller argentino y el diplomático brasileño. Ahora, un momentito ahí, doctor. Felipe Pereira Leal era una persona que tenía antecedentes, diríamos, traumáticos para el Paraguay. En época de López él fue expulsado, de Carlos Antonio me refiero. Usted está afirmando que él era suegro de Rufino de Elizalde. Claro, porque Rufino de Elizalde, es decir, Rufino de Elizalde porque el hijo de Pereira Leal y la hija de Elizalde se casaron. Ah, eran consuegros. Una relación familiar entre ambos. Ah, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Ahora, hay un tema, doctor, hay un tema que quiero un ratito. Sí. Cuando se produce la Argentina tenía sus problemas internos, estaban los unitarios, la afinidad que hay entre Mitre y en este caso de Venancio Flores no es nueva. Cuando en Pavón, la batalla de Pavón logra, por una cuestión rara, esa que la historia no puede explicar hasta ahora, finalmente se retira Urquiza. Flores le solicita que los proscriptos puedan retornar al Uruguay. Y había un compromiso explícito e implícito entre Mitre y Pavón, entre Mitre y Flores. ¿Cuál es la relación, la afinidad que existía entre el imperio y Venancio Flores, el caudillo uruguayo? Claro, yo creo que el imperio aprovecha la aventura de Flores para cercar al Uruguay. Y acá hay un hecho que a mí me interesa destacar, que tiene que ver con el manejo de la documentación. Yo un día voy al Museo Mitre y pido ver toda la documentación de la Guerra del Paraguay. Y la respuesta que me dan es la que ya conocía. Está todo editado porque toda la correspondencia se editó en una serie de libros, que son como 50 tomos. Entonces, no, pero yo quiero ver lo que no se editó. Y me dice, no, es que lo que no se editó no tiene ninguna importancia. Bueno, no importa, quiero verlo igual. Y por supuesto, empecé a ver una serie de carpetas que no tenían mayor importancia, cartas privadas, relaciones ocasionales, hasta que veo una carpeta que era toda la correspondencia mantenida por el general Bartolomé Mitre y el jefe de la escuadra argentina que operaba en los puertos, en Concordia, en Paysandú, en varios lados. José Murature. Empiezo a leer esa documentación, el coronel Murature, y me llama la atención. ¿Por qué? Porque veo
que no era simplemente una colaboración con Flores, era una colaboración explícita con el Imperio de Brasil y además una relación directa entre el almirante Tamandaré y el coronel Murature, que le informaba al general Mitre semanalmente, a veces en una semana 3 y 4 veces, toda la relación de lo que estaba haciendo Tamandaré, de lo que iba a hacer, de las conversaciones que tenía él, de las conversaciones con Mena Barreto, de las conversaciones con militares del Imperio, pero ya no con Mitre Flores, sino Mitre con el Imperio. Y por supuesto Mitre no era tan ingenuo para suponer que esta colaboración con el Imperio era simplemente una cuestión anecdótica. A esto se suma que cuando en 1864 se hace la conferencia en junio, la conferencia en Puntas del Rosario, que también se minimiza porque dice, no, esa fue una conversación, una discusión. Y a mí lo que me preocupa de estas cuestiones de la guerra del Paraguay, de los antecedentes, es que todo lo que tiene que ver cómo se fue estructurando esto, parece que se deja un poco de lado, se relativiza. Y por ejemplo, cuando José Antonio Saraiva, en una célebre carta que le manda a Nabucco, cuando Nabucco está escribiendo la historia de la guerra, y le dice, la alianza no la hicimos cuando Francisco Octaviano de Almeida Rosa fue el que suscribió el tratado, se cree el tratado del 1 de mayo, sino cuando nos reunimos en Punta del Rosario con Flores, con el ministro inglés Thornton y con el canciller Elizalde. Ahí creo que se empezó a madurar en junio de 1864 todo el proyecto. Y a partir de ahí, toda la colaboración de Mitre, ya no con Flores, es decir, ya no separemos esto de Flores, ahí ya la colaboración es directamente con el Imperio. A punto tal que en un momento dado se ve que filtraciones hay en todos los momentos de la historia, ¿no? Y se ve que en algún momento alguien le advirtió a Mitre que esto podía ser puesto de manifiesto, porque Mitre permanentemente hablaba de su neutralidad en el conflicto con el Uruguay y el Brasil. Es decir, supuestamente la Argentina no tenía nada que ver entre la guerra entre el Brasil y el Uruguay. Y lo que se denunciaba eran apoyo de la Argentina a Flores, nada más. Entonces, cuando supuestamente le advierten a Mitre eso, y Mitre le escribe a Murature de que hay estas sospechas, Murature le contesta claramente, no se preocupe, general, que si alguna vez surge algo de eso yo voy a negarlo, total, no hay ningún documento, nada que pueda justificar esta ayuda que estamos prestando. Ahora, fíjese, doctor Franco, que la ayuda era de tal magnitud que en un momento dado, cuando ya la relación con el Uruguay, es decir, cuando el Uruguay estaba ya claudicando y cuando se va a producir el ataque a Paysandú, en una reunión secreta que tiene el argentino con el barón de Tamandaré, le aconseja cómo tiene que dirigir las baterías para destruir mejor la ciudad. Y le informa a Mitre que después que producido la invasión de Paysandú, después de ese desastre, esa verdadera carnicería que hicieron los brasileños con Paysandú, el coronel Murature le informa a Mitre que el almirante Tamandaré no desoyó sus experimentados consejos. Porque claro, él era un militar que conocía muy bien la navegación, el mantenimiento de las baterías, cómo debían emplazarse. Y esto es lo grave, que el presidente Mitre colaboró con el Imperio mucho antes de la guerra del Paraguay, mucho antes de la invasión de López a Corrientes, mucho antes de todo esto que se iba a desarrollar a partir de 1865. Y aquí están evidencias concretas, porque yo relevé toda la documentación de esa correspondencia que muestra categóricamente la inescindible relación con el Imperio. Doctor, usted acaba de colocar de repente el dedo en la llaga, porque lo que está diciendo es básicamente que la supuesta neutralidad de Bartolomé Mitre en el conflicto que se dio entre Uruguay y... Primero el conflicto uruguayo, la revolución interna entre blancos y colorados,
que destituyó al presidente Berro y permitió que asuma el poder Venancio Flores, y luego ya para la intromisión o el avance del imperio hacia el Paraguay, Bartolomé Mitre jamás tuvo una posición, diríamos, de equilibrio, ni mucho menos una posición de imparcialidad. Esto usted está demostrando. Hay algunas cartas que vamos a mostrar después de estos consejos comerciales y nos gustaría que nos vaya explicando para poder poner al descubierto y decir hoy claramente que Bartolomé Mitre, entonces presidente de la Argentina, jugó primero abiertamente a favor de los colorados. Incluso hay un caso creo que un primo de hermano de Elizalde, Melchor de, usted le citan su libro, me va a acordar el nombre. Velástegui. Melchor de Velástegui llevaba armas en forma de contrabando para proveerle a los colorados. Con eso se demuestra contundentemente que no existía la tan mentada imparcialidad de Bartolomé Mitre, doctor. Exacto. ¿Usted me permite ir a unos consejos comerciales y a la vuelta mostramos las imágenes para poder compartir? Por supuesto, cómo no. Bueno, vamos a unos consejos comerciales y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. El tiempo, entonces tuvimos que hacer un pequeño alargue de la publicidad para poder mantener la entrevista. Nos gustaría que nos pueda explicar un poco estas imágenes que ponemos acá al aire, doctor, por favor. Adelante, Iván, si podemos pasar las imágenes. Yo no sé si el doctor va a poder ver. Esos no son las copias de los informes de Bartolomé Mitre y también las cartas que el doctor Alejandro Olmos envió a la producción para poder pasar. Parece que no tienen una buena definición, ¿Qué son estos documentos? Estos son los documentos que usted pudo encontrar ahí en su investigación, doctor Olmos. El archivo del general Mitre, en el Museo Mitre, está toda esa correspondencia. Está en el archivo de Mitre. O sea, a partir de ahora ya nadie puede decir que el Mitre y el gobierno de esa época actuó con imparcialidad. Lo que usted está mostrando ahora en forma pública es que no existió eso, sino que fue una participación indisimulada a favor de Venancio Flores y luego ya en forma abierta el acuerdo con el imperio para venir contra el Paraguay. Hay una nota, una carta del canciller de entonces, João Pedro das Vieira, barón de Muritiba, que le da a Saraiva y que Saraiva pone en el informe Saraiva, en donde le da la opción de elegir entre Paraguay y Argentina como aliado. ¿Brasil tenía ya clara esa película, doctor Alejandro Olmos? Y sí, la tenía tan clara que, para ser un poco ordenado, después de lo que no se llega supuestamente a ningún acuerdo en Punta del Rosario, aunque se llegó, creo, para trazar una estrategia futura, el 22 de agosto se firma un protocolo entre José Antonio Saraiva y Rufino de Elizalde para auxiliarse en la cuestión oriental. Es decir, para que en la cuestión oriental hubiera colaboración entre ambos. Pero en septiembre, un mes después, Saraiva le escribe a Elizalde sobre la necesidad de una alianza entre el Brasil y la Argentina y le dice que está seguro que el emperador Pedro II y el general Mitre van a acordar las pautas para que eso se lleve a cabo. Elizalde le contesta diciéndole primero que el Paraguay no va a hacer absolutamente nada respecto a lo que pasa en la cuestión oriental. Y después que nuestra alianza, le dice Elizalde a Saraiva, es fundamental para el bienestar de la Argentina y del imperio. Es decir, esto es agosto y septiembre de 1864. Ahí está prefigurado esto. Y un gran historiador argentino que se exilió, el doctor Germán Tiarz, hablaba de que acá hay una especie de confluencia entre los liberales brasileños y los liberales argentinos que no podían permitir que hubiera un país, en este caso el Paraguay, que no fuera parte de esa ideología que ellos querían poner en funcionamiento y que en rigor estaba funcionando tanto en Brasil como en el imperio. Ahora, yo cuento estos detalles porque estos son los procesos que van acelerando la cuestión, que hablo de
agosto del 64. Agosto-septiembre. Septiembre del 64. Agosto-septiembre. Y por otro lado, hay algo muy curioso que yo me he detenido, y es que en la correspondencia de Elizalde con Mitre y de Elizalde con otras personas, sugestivamente se interrumpe a principios del 65 y se reanuda después de la guerra. Es como que ahí hay un bache que no sé si porque no se escribieron o porque cierta documentación no convenía que constara en los archivos. Pero si uno va asociando las notas que se envían, el protocolo Saraiva-Elizalde, las reuniones permanentes, el parentesco de Elizalde con Felipe Pereira Leal, y va viendo el desarrollo de los acontecimientos, cómo el imperio directamente se instala, destruye Paysandú, el ejército del imperio cerca la República Oriental del Uruguay, y bueno, ahí quizás es muy fácil, lamentablemente, hablar muchos años después, pero indudablemente el mariscal López primero, ante todos estos problemas, se confió en que el general Justo Guerrero Urquiza no se iba a aliar a Mitre en caso de un conflicto. Él creyó que la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes, con la que había gran relación con el Paraguay, hasta relaciones familiares, en este conflicto que eventualmente pudiera ocurrir, iban a jugar no a favor de la Argentina, y no a través de una posición distinta, porque además en las provincias argentinas la guerra del Paraguay se vio con ninguna en general las provincias, esto fue realmente muy criticado, no solo en las provincias, hubo prominentes argentinos que en el Congreso Nacional se opusieron a la guerra, y hay una famosa frase que dijo un diputado en su momento cuando empezó la guerra, después de mayo del 65, y dijo: el tratado es secreto, las negociaciones son secretas, solo la vergüenza es pública. Diciendo, acá hay un montón de cosas secretas que han sido sustraídas al conocimiento público precisamente por las acciones del general Mitre con el Imperio del Brasil. Entonces, es decir, todo esto forma una especie de esquema que yo he tratado de desarrollar y que estoy escribiendo, ¿no? Porque bueno, lo que estoy contando es un poco partes de lo que fui investigando, y que me llamó la atención que desde coronel Murature, de sus relaciones con el imperio, de la colaboración con Mitre, de las negociaciones secretas que él iba y venía con el almirante Tamandaré, no hay una coma escrita en ninguno de los libros que han escrito sobre la guerra de la Triple Alianza. Claro. En el libro de Don Quioto, en el libro de la doctora Bresso, que es un excelente investigador sobre el Paraguay, en los libros de Warren, de Wingman, de todos, parece que esa relación Mitre-Brasil no existiera. Inclusive, en un libro que acaba de publicarse, donde son conversaciones de varios historiadores, se relativiza, no, dicen que el general Mitre... Pero justo en ese libro no hay ningún paraguayo invitado. ¿Cómo? En ese libro, justo en ese conversatorio, no hay ningún paraguayo invitado, justo. No. Los que hablan son el doctor Wingham, la doctora Bresso... Sí, pero no hay ningún paraguayo. Hay uruguayo, brasilero, argentino y ningún paraguayo. Doctor Olmos, hay una pregunta que debo hacerle. ¿Qué rol tuvo acá el apresamiento del buque Marqués de Olinda el 12 de noviembre? Usted habló de agosto-septiembre, prácticamente entre 1 o 2 meses después. El mariscal presidente Francisco Solano López apresa al buque Marqués de Olinda, con el cual ya el Brasil entra definitivamente a la guerra, y la Argentina después por la invasión. ¿Eso fue un detonante para el proceso armamentístico? Claro, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que, como decía recién, a veces uno hablar ahora en el año 2025 de cosas que ocurrieron en esa época con mucha liberalidad. Yo creo, primero, López tuvo muy en claro lo que pensaba Brasil y lo que pensaba hacer. Quizás él se equivocó suponiendo que iba a tener ayudas que no tuvo, especialmente por parte del general Urquiza, y que cuando él pide permiso al gobierno argentino para atravesar, se vuelve a equivocar porque suponía que el gobierno argentino no se iba a aliar al imperio.
Obviamente él no conocía estas negociaciones secretas y yo creo que ahí él tuvo la imprudencia de no suponer lo que podía ser la Argentina y el imperio aliados en una guerra, que a pesar de estar aliados, a pesar del poder de Brasil, del ejército argentino, les costó años de años poder finalmente ganar la guerra. No fue un paseíto, como dijo Mitre, vamos a estar en 3 meses en Asunción, ¿no es cierto? Entonces... pequeña sorpresa. En una semana los cuarteles, en un mes al Paraguay y en 3 meses regresamos a Asunción. Se quedaron 5 años, ¿eh? Y otra de las cosas es la falta de prudencia en analizar a los personajes. Y yo precisamente el libro de Herodoto, que me llama la atención que ha sido tan celebrado en el Paraguay, Maldita Guerra, porque en ese libro que tiene 700 páginas, de los antecedentes son el 10%, 70, se dedica simplemente a hablar de las batallas, de Humaitá, de todo lo que conocemos, ¿no? Y caracteriza a López como los peores calificativos, y yo esto lo he visto permanentemente. Ahora, de Mitre, de Saraiva, de Lizalde, de Flores, es como que fueran personajes beneméritos que se vieron metidos en una guerra porque el monstruo López fue el que la desencadenó, el que la llevó adelante, y bueno, los propósitos imperialistas de López, cuando acá el único propósito imperialista fue el del Imperio de Brasil, claro, porque no es solo en la época de la guerra, es decir, los propósitos imperialistas de Brasil están desde muchísimo tiempo antes. Eso es cierto. Es decir, no es de 1860, no, es desde la época en que los bandeirantes asolaron las Misiones, desde que se produjo ese tratado que le otorgó a Brasil una serie de misiones, de la lucha que llevaron adelante en las misiones jesuíticas contra los bandeirantes. O sea, todo esto era muy viejo. Es decir, Brasil no es que se despierta en 1860 y dice, bueno, vamos ahora a ver qué nos ocupamos. La Argentina se enfrentó a Brasil y fue derrotada en la batalla de Ituzaingó. Nosotros con Brasil nunca tuvimos una relación de amistad, pero sí empezó a darse con el gobierno de Mitre. Eso es cierto. Fundamentalmente con su canciller Rufino Elizalde, no solo por su relación de parentesco, porque Elizalde estaba convencido de que la ideología liberal del gobierno del cual era miembro y la ideología de los liberales del imperio tenía que unirse para tratar de forjar los destinos de todo lo que iba a ser el Río de la Plata. Doctor Alejandro Olmos Gaona, realmente un placer, un lujo haber compartido con usted. Una lástima, acá hay otra tiranía, la tiranía del tiempo. Así que acá tenemos que hacer un break. A mí me gustaría comprometerlo públicamente para hablar en otra ocasión de algo que a usted le apasiona, que es la genealogía, el parentesco que tiene con la familia Gondra, con la familia del presidente Juan Bautista Gaona. El parentesco entre Manuel Gondra y César Gondra, uno colorado, otro liberal, pero emparentados, en fin, todo ese conocimiento. Y además, usted también ha estudiado bastante la guerra del Chaco. Le comprometo para otra fecha, para un diálogo franco, doctor Alejandro Olmos. Gracias por estos minutos para Con Diálogo. Y muchas gracias, doctor Franco. Le agradezco mucho esta posibilidad de hablar de un tema que siempre me ha apasionado, que me interesa y que tiene que ver porque, bueno, mi bisabuelo César Gondra, a los 6 años, siguió con su madre casi los restos del ejército, casi hasta Cerro Corá, o sea, y él contaba a su familia y a un gran pintor que pintó un cuadro sobre los finales de la guerra, lo que le había significado para él toda esa tragedia. Sí, tiene mucho más valor y además siendo de nacionalidad argentina. Hoy el doctor Alejandro Olmos Gaona nos está confirmando de que la supuesta imparcialidad de Mitre no existe. Hay documentos, hay pruebas irrefutables que hablan de la participación activa, indisimulada de Bartolomé Mitre en la guerra civil uruguaya y luego en el acuerdo con Brasil para venir contra el Paraguay. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, hasta luego.
Cuando esté por Paraguay, tenemos un obsequio para usted acá de la gente de Indega. Entonces, una vez que esté por acá, le vamos a dar. A la vuelta estamos con el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, el doctor Camilo Pérez López Moreira. Realmente un capo, creo que en este momento es centro de toda la atención que estamos teniendo por estas fiestas de los Juegos Panamericanos aquí en Asunción. Corte y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Felicidades, excelente. Gracias. Éxito. Sí. Quiero comenzar diciendo de que lo tuyo tiene mucho mérito porque el cargo que tenés no tenés salario. Solamente empeño, más carga que cargo es. Es una decisión de vida. Es una decisión, un apostolado en realidad. Es una decisión de vida, la verdad que es lo que yo amo. Una conversación ya que hemos tenido en la ¿Hace cuánto que familia. está en esto, Camilo? Desde julio del 2011 en el Comité Olímpico, pero antes fui 6 años presidente de la Asociación Paraguaya de Tenis, antes Centro Paraguayo de Volantes, antes Comisión de Tenis de mi club. Así que tenemos ya muchos años andados. O sea, toda una vida de esto, ¿no? Una vida dedicada al deporte. Y esto es una réplica de lo que fueron los Juegos anteriores. Estos son los Juegos Juniors Panamericanos. Sí, bueno, es un evento mucho más grande, pero sin lugar a dudas Asunción 2022 fue como la puerta que abrió la posibilidad de hacer mega eventos deportivos en Paraguay. Y bueno, estamos con todo, ¿verdad? Estamos continuando el proceso que empezamos contigo. Yo creo que vos has de recordar esa palada inicial que hicimos Sí, recuerdo. en el Parque Olímpico para empezar en ese momento el sueño, ¿verdad? Y la casa de la Secretaría en el predio. La casa de la Secretaría en su momento. Trabajamos mucho. La verdad que vos nos diste una mano súper importante. Tengo que reconocer, ¿verdad?, que todos los gobiernos, Sí. por lo que el presidente Santiago Peña es mi quinto presidente de la Política República. de gobierno, porque todo continúa con su trabajo. Exactamente. Yo digo, cuando se toma como política de Estado, Sí. los años pasan y continúa el progreso, ¿verdad? Así debe ser. Que con el presidente Fernando Lugo también hicimos cosas. No, nos tocó no construir, pero sí ordenar la casa, ¿verdad? Ahí tuvimos como ministro a Paulo Reichard, él nos ayudó mucho a ordenar el predio del Comité Olímpico con las medidas, ¿verdad? Porque estaba en un desastre. Bueno, y ahí empezamos, vos nos diste la mano de abrirnos la puerta. Realmente el salto empezamos a dar muy grande con el presidente Horacio Cartes. Él confió en nosotros, hicimos cosas súper importantes y mira, era ministro de Hacienda Santiago Peña. Sí. Y confió ya en nosotros en esa época, ¿verdad? Y hicimos la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo en el Comité Olímpico. Cerramos para nuestros atletas 4 meses, pero hubo una inversión entre el BIP y otras instituciones de más de 10 millones de dólares ahí adentro. Ah, para ese congreso. Para ese congreso. Y ahí empezó el salto, ¿verdad? Después eso se vio y invertimos mucho más dinero. Vino Asunción 2022. Me costó mucho sacar esos juegos. Pero... ¿Por qué cuesta eso, presidente? Y bueno, no había al principio la voluntad política para hacerlo, ¿verdad? Un periodo era sí, después un periodo era no. ¿Te acuerdas? Tenemos el récord, sí, hacemos un Guinness. Sí, porque son los únicos juegos que 2 veces se cayeron, pero igual se hicieron. Sí. O sea, medio Paraguay. O sea, estamos haciendo historia en varias cosas. O sea, yo recuerdo que increíblemente se anunció que no se hacía, que no había plata, que la pandemia, que no se podía gastar, y después aparecía Camilo y le convencía. Vos sos un resucitador de proyectos. No, solamente nuestro trabajo es gestión. Pero vos sabés bien, a vos te hinchamos muchísimo, ¿verdad? Y después lo hicimos con el presidente Horacio. Bueno, después nos tocó Marito y nos terminó yendo muy bien, ¿verdad? Sí. Porque hicimos los Juegos de Sur que... Salió muy bien. Por suerte él comprendió en su momento que le iba a hacer muy bien a su gobierno y ni qué decía al pueblo paraguayo, ¿verdad? Y bueno, y hoy estamos... Hubo cambio de ministro y todo en esa época. Exactamente. Bueno, y hoy estamos acá disfrutando de los Juegos Panamericanos Junior. Antes de entrar en eso, sobre todo para una persona así que nos está viendo y que de repente quiere una mayor información, estos Juegos
¿te catapulta a qué? ¿Ya directamente a los Juegos Olímpicos o a No, nosotros tenemos 2 candidaturas presentadas. Perdón, a los atletas de sí o a nosotros. A los atletas. Bueno, todos los deportes de estos Juegos tienen su clasificación a los Juegos Panamericanos de mayores, que es la previa a los Juegos Olímpicos. Ah, ok, ¿y eso cuándo es? El año que viene. Estos son los juveniles hasta 23 años. Hasta 23 años, sí, perdón, en Lima en el 2027 y los Juegos Olímpicos en el 2028 en Los Ángeles. Ah, la flauta, sí, ya estamos en carrera entonces. Estamos en carrera y estamos bien, estamos contentos, estamos muy entusiasmados porque es la primera vez en la historia que tenemos un presupuesto, digamos, predecible. Sabemos ya cuánto dinero vamos a poder gastar en nuestros atletas hasta el 2028. Hicimos un plan con el presidente y estamos súper contentos por eso, ¿verdad? Independientemente de lo que estamos haciendo ahora en ASU 2025. Ese presupuesto permite, por ejemplo, que los atletas vayan y se formen en el extranjero, que tengan su capacitación. Sí, bueno, es un paquete importante de cosas. Tenemos el Plan Nacional de Entrenadores, que nunca tuvimos antes. Tenemos becas, mucho más becas. Ya veníamos con becas desde tu gobierno. Sí. Pero ahora aumentamos muchísimo más la cantidad. Vos sabés, esto es un barril sin fondo, ¿verdad? Claro. El deporte tiene una necesidad infinita como todas las otras áreas del mundo, ¿verdad? El deporte, la educación. Bueno, yo soy un defensor a muerte del deporte porque el deporte es educación. Acá tenés un conjunto de 9 yerbas que te dan los buenos amigos de Indega. Gracias. Y yo te quiero dar acá unos regalitos para tu equipo. Claro. Acá hay llaverito de... ¿Hasta cuánto de mi señora está anotada para el fin de semana por ahí? No, por favor escríbeme, presidenta, que te pueda atender. Más pines para tu equipo, acá para la gente. Llavero de nuestra mascota. A la flauta. Sí. Acá pídanle nomás al presidente... Pin de todas las clases ahí, presidente. Porque ya no le damos ahora ya. Podemos darle, claro. Sí, vaya. El pueblo se tiene que identificar con nuestras actividades. Uno a uno, vení primero vos y después viene el otro compañero. No, muchas gracias. Ahora viene el otro. ¿Ya está? Estamos saliendo todo el protocolo acá. Pero... Sí. Qué lindo, qué lindo. Poner la llave de tu casa, que no se vaya a perder más. Sí, gracias, presidente. Muchas gracias. Te agradezco de corazón, será. Vos sabés que yo te tengo mucho aprecio. Gracias. Te deseo lo mejor. Creíste en nosotros en su momento. Igualmente. Yo estoy muy contento, estoy muy agradecido. Camilo tenía varios compromisos, varias actividades, incluso cena con otro organismo, pero decidió venir a Diálogo Franco. Para mí realmente es un privilegio para el canal, ni qué decir, y desearte éxito. Buen trabajo, presidente, buen trabajo, a seguir adelante, y nosotros la ciudadanía vamos a impulsar para que Paraguay gane esa... Gracias, presidente. Te espero. Si Dios permite. Y a todos, Fernando de la Mora, que se vaya a acompañar, claro, ya que vamos a manejar ahí. Bueno, nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia y felicidades al Comité Olímpico Paraguayo. Agradecemos a nuestros auspiciantes.